Luis Esparza, hace poco León 14 dijo en X que él no es político. No puedo evitar reírme y molestarme porque la gente piensa que los políticos son solo los que participan en las elecciones. No, León 14, a ver, León 14 tiene que fingir que no es político cuando es político. Es fundamentalmente su puesto es de carácter político. No solo lleva la iglesia más numerosa del mundo, sino que administra una de las más grandes riquezas del mundo, propiedad de una jerarquía eclesiástica feroz, de una corte imperial medieval, que es el colegio cardenalicio que rodea al Papa, que lo elige, que lo presiona y que lo mueve en mucha medida, ¿no? Entonces su puesto es eminentemente político. ¿Qué va a decir? No, él no es político, él está por una labor religiosa, la espiritualidad, Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un papel que cumple, es un papel que interpreta, es un mucho mejor actor que yo toda la vida, porque tiene que mostrarse bueno cuando haga algo malo. Por ejemplo, Juan Pablo II ayudó enormemente a la difusión del SIDA en África al rehusarse, al conseguir que la iglesia se opusiera al reparto de condones y preservativos en África cuando estaba la epidemia en su momento de expansión en ese continente. Bueno, entonces hizo algo malísimo, pero ay no, el Papa es bueno. En este caso, los últimos papas se han limitado a hacer una cosa: no entregar a la policía, a las autoridades civiles, a los juzgados civiles, a los pederastas que tienen metidos en su seno. Saben quiénes son, saben quién los ha denunciado, saben a quién han violado y los encubren. Nadie que haga eso va a tener mi respeto. Nadie que haga eso va a tener mi respeto, ¿ok? Así de fácil.